actually, vamos al capítulo 3. Hicimos ya el 2, entonces vamos al 3, ¿ok? En el 3 vamos a empezar a hablar de la persona que tiene bitajón y no tiene miedo a otras cosas, ahí a otra gente, o sea, a otra gente, no va a ser afectado. Entonces, miren, acá dice, estoy en la página 4, dice el Beis Halevi. El Beis Halevi cita fuentes que apoyan el concepto de que tener miedo de algo, que es una consecuencia de falta de bitajón, ¿cierto? Porque si yo tengo bitajón, yo tengo certeza de que estoy en buenas manos, ¿no? Que solamente Dios es el único que tiene jurisdicción sobre the affairs of my life, todo lo que pasa en mi vida, como habíamos aprendido, estudiado en el Shara Bitajón, en el capítulo 2, cuando hablamos de las 7 cualidades que tiene una entidad en la que yo pondría mi confianza absoluta, una de las cualidades es que tiene que tener completo control. Si no, no, o sea, ¿cómo le va a poner la confianza, no? Entonces sabemos obviamente que esa es una de las cualidades de Dios, que tiene absoluto dominio, jurisdicción sobre mi vida, y lo que quiere decir que nadie más la tiene. O sea, es a excepción de todas las otras cosas. No, no existe nadie que tenga soberanía sobre mi vida. Entonces, si yo le tengo miedo a algo, es porque yo pienso que ese algo tiene consecuencias sobre mi vida, tiene un impacto en mi vida, ¿no? Entonces, quiere decir que yo tengo una falta de bitajón, ¿ok? Entonces, lo que va a hablar aquí es que nos va a dar fuentes que apoyan este concepto de que tener miedo a algo puede provocar que el resultado que uno teme se concrete. Ok, entonces, aquí nos va a decir algo que Rabbi Y. Jacobson dice mucho, que creo que lo cita de un presidente norteamericano que en algún momento decía esta cita, decía que there's nothing to fear except fear itself. No hay nada que temer excepto el temor mismo. Entonces nos dice acá que cuando Jacob Avinu suplicó a Hashem que le concediera éxito antes de reencontrarse con su hermano Esav, que recuerden que él se había escapado porque Esav, su hermano, lo iba a matar, ¿no? Entonces, ahora cuando va a venir este reencuentro, Jacob recordó cómo, déjame abrirle aquí a las niñas, ok. Jacob recordó cómo cuando había huido por primera vez de su hogar, y había oído de la siguiente manera: con mi cayado crucé este río Jardén y ahora me he convertido en 2 campamentos. Le temo a Isaf, no sea que venga y me abata. O sea, él tenía miedo de que lo que le podía hacer a Isaf, porque sabía lo que es capaz su hermano. El Panim Yafot explica que Jacob Avino se lamentaba de que años antes había tenido la confianza de cruzar el río Jardén, por lo que se dividió para él. El río se le partió, como se partió el Yam Suf, de la misma manera se le partió el río, pero ahora se sentía atemorizado y pensaba que probablemente Esav lo derrotaría precisamente a causa de ese temor. El miedo a la derrota puede llevarnos directamente hacia esta. Ok, luego vamos a ver que el miedo sí es una tendencia natural que Hashem puso, entonces sí vamos a discutir eso también, pero el principio, el principio que él nos quiere comunicar aquí antes de eso, es lo que él va a estar enfatizando es que tenemos que hacer algo con los miedos, porque si no, el miedo mismo, y esto es algo que hoy día con el tema de manifestation y quantum physics y you create your own reality, todo eso que parece New Age, no es ningún New Age, eso es Torah pura, ¿ok? Nosotros sí creamos ciertas realidades. Entonces, el miedo en sí nos está recordando el Beis Halevi, que viene, obviamente, como dijimos antes, a consecuencia de una falta de bitajón. Ese miedo puede ocasionar que lo que tememos se materialice. Entonces dice, nos da ahora ciertos versículos, nos dice, y así en el libro de Yirmiyahu está escrito: no te acobardes ante ellos, no sea que te haga temblar ante ellos. O sea, no tengas miedo porque no vaya a ser que eso te haga temblar. Entonces nos dice aquí en la nota, dice, Hashem le dice a Yirmiyahu, al profeta, que influirá en las naciones del norte para que sienten, para que sitien la ciudad de Jerusalén, pero advierte al profeta: no te acobardes de ellos, no sea que te haga temblar ante ellos. El miedo mismo puede causar nuestra ruina. Entonces continúa aquí. De forma similar, en la Gemara, en Masejet Berajot, dice, Yehuda Barnatán iba detrás de Rav Hamuna. ¿Okay? Iban caminando. Cuando Yehuda Barnatán suspiró, ay, indicando que estaba preocupado y ansioso por algo. Entonces Rav Hanuna le dijo: ¿quieres atraerte angustias? O sea, imagínate, o sea, cuando lo vio nervioso, ¿quieres atraerte angustias? Como que para, o sea, no vayas a traer cosas malas, porque está escrito en Iov, está escrito
en la Torá, en Niov. ¿Por qué me atemorizaba un pavor? Perdón, no por qué, porque me atemorizaba un pavor y me ha acontecido, me ha sobrevivido lo que temía. O sea, Iov mismo dice, porque yo le tenía pavor a algo, eso me pasó, ¿ok? Entonces, dice acá la nota. Este concepto está discutido por el Maharal, véase también en Nesivot Olam, etcétera. El Maharal explica esta idea recurriendo a la contraposición de dos imágenes. Dice lo siguiente, esta es la imagen que nos da. Una gruesa rama de árbol que se extiende sobre un gran río profundo y una rama de árbol tendida en el suelo. Entonces, ustedes imagínense, a veces vemos esas imágenes en el internet de estos súper troncos de árboles, ¿no? Que las puedes tener que están como across, ¿cómo se dice? Atraviesan un río completo. O puedes tener el súper tronco del árbol que lo tienes en el piso, ¿ok? Entonces, cualquier persona, dice el Maharaj, sería capaz de caminar sobre una rama de árbol de estas enormes o un tronco de árbol de estos enormes que está en el suelo. Si está en el suelo, tú te trepas en la cosa y tú vas y caminas, ¿no? ¿Se acuerdan de la cuerda floja del tipo? O sea, como si fuera cuerda floja, pero es el tronco, ¿no? Tú vas caminando. O incluso ligeramente por encima de este. En el primer escenario, sin embargo, cuando la rama del árbol está extendida sobre un río caudaloso y profundo, solo alguien muy osado correría el riesgo. ¿Se entienden? ¿No? Si tú tienes esa cosa puesto en un super río, ¿no? Una cosa ahí en la Niagara Falls, no sé qué, o sea, a menos que seas un loco, aunque seas un equilibrista profesional, no te vas a trepar en esa vaina a caminar encima de la rama, ¿ok? Mientras que la mayoría de quienes lo intentan podrían caerse. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque es que si la rama está encima del río, que lo que hay es agua para allá abajo, y la rama está encima de la tierra, porque es que la persona que estuviera encima de la tierra puede caminar en ella, puede atravesar la rama, y la persona que está en el río, o sea, la mayoría de la gente se caería. Y dice, cuando la rama, dice, está en el miedo, la diferencia está en el miedo. Cuando la rama del árbol está tendida sobre el suelo, no tenemos miedo a caminar sobre ella, porque así bien que la rama sea bastante alta, okay, o sea, ¿qué te vas a caer? O sea, ¿qué te vas a caer? ¿Unos pies? O sea, what's the big deal, ¿no? Pero está en el suelo, entonces no tienes miedo. Por lo tanto, podemos equilibrarnos, porque no tienes miedo, puedes equilibrarte. Podemos equilibrarnos fácilmente para pasar por encima. Pero cuando esta misma rama se extiende a través de un río ancho y profundo, tenemos miedo. Y el miedo en sí provoca que nos caigamos. Así, cuando tenemos miedo de algo, el mismísimo miedo puede hacer que se produzca aquello que tememos. Entonces, ahora nos va a llevar, les dije que este libro nos lleva por todas partes lindas, nos va a llevar un apéndice O, se voy a ver acá, ¿qué nos va a decir en el apéndice 2? O, ok, entonces ahora nos va a hablar de ese tema del miedo, el miedo peligroso, ok. Entonces dice lo siguiente, me voy al apéndice O, para las que tienen el libro, página 134. Dice que el temor tiene sus ventajas utilizado de forma indebida, aunque tiene sus ventajas, si lo utilizamos de forma indebida resulta peligroso. Entonces, el rabino David Shlomo Eibeshutz compara el temor como un imán, ¿okay? Un imán atrae, ¿no? Entonces, al igual que un imán atrae el metal hacia sí, el temor que siente una persona puede atraer sobre sí, puede atraer sobre la persona la misma situación que teme. Lo contrario también es cierto, y eso es lo importante, lo contrario también es cierto. Si uno no teme más que a Hashem, ese temor al cielo lo acercará naturalmente a Hashem. Entonces, nuevamente, si lo que yo tengo presente en mi vida, lo más que yo pueda, lo que yo tengo conciencia es Hashem, lo que yo voy a traer, hablando de law of attraction, ¿no? Todo este tema, este tema no es nuevo. Lo que yo voy a traer en mi vida es Hashem. ¿No? Es Hashem. O sea, David Amelech nos lo has dicho claro 20 veces. Hashem Tzilcha es un shadow, ¿ok? Dale, como Tzilcha es tu sombra, exactamente, es tu sombra, es tu shadow. También hay otro versículo que dice, da mala mimech. Quiere decir que sepas lo que hay arriba de ti, lo que hay arriba tuyo, diciendo, entiende que hay un creador encima tuyo. Y no me acuerdo si viene del Alter Rebbe, pero el Hasidic Taich, la traducción hasídica de este concepto es como que le pones una coma, es da, coma, le mala mimech. Que sepas que lo que está arriba
mimech, viene de ti. O sea, lo que tú crees, crea el reflection, crea la sombra, crea es un efecto espejo, ¿ok? Depende de ti, que sepas que depende de ti, eso crea lo que está encima tuyo. Sí, divino, divino, divino. Ok, entonces, nuevamente, si yo no le temo nada más que a Hashem, lo que quiere decir es, si yo estoy conectada con Hashem, eso es lo que tengo presencia, eso es lo que yo voy a ver. Si yo estoy presente, mi conciencia es infinitud, entonces lo que yo voy a ver en mi vida es infinitud, ¿no? Como dice Jacob, a mí se me abrió el río, porque no tenía miedo en ese momento, yo estaba concentrada en Hashem, entonces se me abrió el río. Ok, entonces el Baal Shem Tov tiene una famosa enseñanza que dice que a una persona se le considera que está realmente donde están sus pensamientos. Donde está tu cabeza, ahí tú estás, no donde se halla a nivel físico. Entonces eso es muy importante. Nuevamente, todo el tema de mindfulness, de meditación, que es lo que te enseña todo ese tema, tienes que estar en el presente, tienes que estar ahora. Pero ¿por qué te quieren llevar a la hora? Porque la hora es la realidad, la hora es la divinidad, porque para Hashem no hay presente, pasado y futuro, para Hashem es solamente es esto en este momento, ¿ok? Entonces, donde tú estás, ahí están tus pensamientos, tú estás creando esa realidad. Entonces, no creemos otras cosas, estemos en el presente, ¿ok? Con Dios. Entonces, quien deposita su confianza en Hashem se encontrará en brazos de Hashem. Quien siente temor se encontrará en la misma situación que temía. Sus temores se harán realidad. Una fuente más antigua de este concepto es una observación que hace el Meriri, que es uno de los Rishonim. O sea, imagínate cuán antiguo viene el comentario sobre este tema, sobre el bitajón, ¿ok? En su comentario a Masechet Shabbat, la Gemara indica allí que no se debe dormir solo en una casa. Muchos explican que hay fuerzas malignas en una casa vacía. No les quiero meter miedo a nadie que hoy el marido esté fuera o estén viviendo solas o lo que fuera, ¿no? O sea, no tengan miedo, ¿ok? Pero dice lo siguiente, que mucha gente dice que hay fuerzas malignas en una casa vacía y que suponen una amenaza. El Meriri, sin embargo, explica que la Gemara nos enseña a no exponernos a situaciones que nos hagan sentir temor. Eso es importante saberlo. También uno tiene que saber, o sea, lo que uno puede aguantar. O sea, no te pongas en situaciones que tú sabes que te van a activar esa parte de ti. ¿Ok? O sea, no, ¿para qué? Entonces, dormir en una casa vacía es solo un ejemplo de una situación que en palabras del Meriri lo lleva a uno mismo a la prueba del temor. O sea, mucha gente quedarse en una casa vacía de repente es la típica situación que te podría provocar un poquito de miedo. Yo, por ejemplo, cuando estuve ahorita recientemente en Panamá, mis hijos se iban a ir a la cosa del ziplining, no sé qué. Entonces, yo no soy muy fanática de esos inventos. Y entre que no soy, o sea, lo hubiera hecho tipo por mis hijos, por el plan de estar con mis hijos. Pero en verdad, todo eso que es wild así, de tirarme, de no sé qué. La última vez que me tiré una vaina en Puerto Rico, casi me da un patatú y me tiré para un río, ¿no? Una piedra, un río, y mis hijos todos bien. Y la única que casi se rompe la cabeza, de milagro me la rompí, fui yo. O sea, fue el show, ¿ok? Entonces, yo ya sé que yo no sirvo para todas esas cosas de extreme. Entonces, cuando hicieron este plan, yo ya estaba como que... Y Margie dijo, no, ¿qué? Ese día viene la masajista, olvídate, o sea, no te vayas al plan, ¿qué quieres? Quédate con nosotras y vamos al masaje, vamos, que viene la masajista. Y yo, perfecto, o sea, tengo la excusa perfecta. Entonces yo veo que yo tengo un hijo que de verdad es como un poco como yo en ese sentido, o sea, no es un tipo, el tipo no es muy arriesgado, muy lanzado, o sea, es como que muy cauteloso en su personalidad. Y yo creo que uno también tiene que enseñar a los hijos a honor who you are, ¿me entiendes? O sea, yo por ejemplo, cuando yo de jovencita, creciendo, ese tema de introvertidos y extrovertidos, eso yo no sé ustedes, pero eso nunca se hablaba. Ahorita está full de moda, o sea, uno sabe que uno persona es extrovertida y que se recarga la energía estando con gente y que las personas introvertidas necesitan más espacio para estar un poquito solos y recargar y no es que no sean antisociales y todo ese cuento. Ese cuento no se hablaba hace 30 años, 40 años, ¿ok? Olvídate. O sea, yo tengo 47 años, jamás lo escuché hasta que ya de muy, muy adulta. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo hubiera sabido que yo en verdad soy introvertida, entonces yo hubiera evitado muchas situaciones de yo empujarme a hacer cosas y estar con gente y estar metida en fiestas y en cosas y un desgaste emocional que en verdad, o sea, no lo tenía que hacer. Yo podía honrar la persona que yo era y a la vez tener una buena vida social, pero no tenía que estar siempre desgastada, ¿ok? Entonces yo, por ejemplo, soy muy sensible a esa parte de que, oye, si un niño es de una manera, déjalo que honre. No, no, I'm not saying feed into their fears, pero también que los niños sepan, ¿sabes qué? Como soy yo, está bien.
Entonces, cuando yo vi que a este niño no le sonaba el plan, como yo lo conozco, yo le dije, tú sabes que yo no voy a ir a ese plan. Yo me voy a quedar porque a mí no me encanta lo del plan. Si a ti no te gusta el plan y a ti te divierte quedarte aquí con todos los libros de Margie leyendo o bajarte a la piscina, quédate. Tipo, o sea, como que le di permiso, lo que tú quieras, nadie le va a importar, nadie se va a ofender. Like, be yourself, ¿me entiendes? Y entonces el niño se quedó. ¿Por qué vengo al punto? Porque ¿para qué ponerse en una situación donde le active temor? ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, ¿para qué? Eso es lo que está diciendo aquí. Donde tú sabes que el Yetzer Hara va a venir y te va a atacar. Quédate tranquilo. No, 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 ¿me entiendes? Si no es necesario. Entonces, bueno, entonces aquí está hablando que el tema de quedarse solo en una casa es solo un ejemplo, el Merí dice, es solo un ejemplo que está usando la Gemara de una típica situación que lo pone a uno en esa prueba de activar el temor. Y añade, todo depende de la naturaleza de la persona, que es lo que le estoy diciendo. Para otros de mis hijos, el tema del ziplining no les activa ningún temor. ¿Me entiendes? A mí me activaría y yo allá arriba no voy a estar, Hashem, estoy tranquila, estoy flotando en el agua, así como, no, no olvídate, no, no existe. Se fue para, ya sabes dónde, todas las clases de bitajón, no existe. Entonces yo sé que a mi hijo tampoco le va a servir esa vaina, entonces yo le di permiso, o sea, no como que le dije y el niño después, a la final decidió quedarse y se la pasó perfecto en la casa. Ok, entonces dice que todo depende de la naturaleza de la persona. Hay mucha gente que se puede quedar en la casa durmiendo vacía. Yo me quedo en mi casa perfecta, no me da ningún miedo, ¿ok? Entonces, todo depende de la persona, de la naturaleza de la persona, de qué situaciones la atemorizan. Si una persona teme a los perros, entonces debe evitar una situación en la que vaya a enfrentarse a un perro. Si teme a las alturas, no debe subir a lugares elevados. El temor en sí es perjudicial, ya que pone a prueba nuestra fe, por lo que deberíamos evitar situaciones que nos atemoricen. Y yo sé que hay toda una terapia que es exposure therapy, no sé qué, no sé exactamente cómo funciona eso, tipo que te exponen a lo que le tienes miedo, no sé qué. Pero aquí esto es lo que le está diciendo, que también hace mucho sentido. ¿Ok? Entonces, la Gemara subraya la importancia de permanecer en casa en tiempos de peste. ¿Se acuerdan cuando teníamos COVID? Ya sabemos, ¿ok? Lamentablemente, estas cosas parecían como muy teóricas, como que nunca nos imaginábamos que íbamos a saber, ¿no? Cuando leíamos libros y cuentos del colegio, la peste bubónica, no sé qué, en Europa, ¿qué será una peste? Pero ya sabemos lo que es. Ok, lo aleno. El Ben Ishai en Yehoyada explica que no se trata solo de una precaución sanitaria. Fíjense esto, no es solamente que los gérmenes del virus, del COVID, sino que también es de un método para reducir el temor, ¿ok? Si la gente permanece en casa, no verá ni oirá hablar de la enfermedad o muerte, por lo que estará menos asustada. El tema es que nosotros teníamos todo el internet y toda la casa, entonces estábamos constantemente metiéndonos esa vaina en la cabeza. Pero los mismos rabinos desde el principio decían, no te metas a ver información, no hables del tema en la casa, por lo menos en Shabbat y Yom Tov, dale a tu familia la serenidad de paz, no metas toda esa vaina en la casa. ¿Para qué? Por esto mismo. No es porque uno tenga que estar diluting the reality, es más bien para que no vivas en pánico. Lo mismo con el tema de 7 de octubre. 7 de octubre, yo me acuerdo que un amigo right away de Israel me dijo, no veas los videos, no los veas. Y mi esposo me prohibió. Y de verdad que se los agradezco, porque mi amigo me dijo, esas vainas no se te van a ir de la cabeza, no se te borran de la cabeza, ponte a rezar y no veas los videos. Porque después uno empieza a crearse toda esa cosa y entonces uno vive con un temor y un pánico. Díganme que no, cada vez que uno está mientras uno está viendo las noticias, entonces esa misma noche o ese mismo, ya uno está, el antisemitismo, o sea, también hay que uno también ser un poco smart y no ponerse, es lo que nos está diciendo, no ponerse en esas situaciones que te van a activar eso, que te van a quitar la menujata nefesh, la tranquilidad emocional, ¿ok? Entonces, si la gente permanece en casa, no va a escuchar todo este tema y va a estar menos asustado. La forma moderna de aplicar la enseñanza del Ben Ishai es abstenernos de escuchar las noticias, lo que les acabo de decir. Por supuesto, necesitamos estar informados sobre las precauciones necesarias, pero una exposición excesiva a los medios de comunicación, que es lo que tenemos nosotros hoy día, aumenta la alarma y la ansiedad, que es precisamente lo que debemos intentar evitar. El temor es especialmente nocivo, por lo que debemos hacer lo posible por evitarlo, lo que incluye limitar nuestra exposición a los medios de comunicación. Por supuesto, no hablamos aquí de terapia de exposición, que era lo que les había contado antes, que es exposure therapy que hacen los psicólogos, los expertos. Dice que es una técnica comúnmente utilizada para ayudar a superar el temor, exponiendo a las personas
con la orientación, dirección y supervisión adecuada a la condición que desencadena sus temores para que puedan superarla. Eso lo hacen a dosis muy limitadas, muy de poquito, o sea, no estamos hablando de eso, eso se puede hacer de repente, pero uno voluntariamente meterse a la situación, ¿para qué? En tal situación, en la situación de la terapia de exposición, el objetivo del miedo es liberarse de la ansiedad. O sea, te exponen ese miedo para que tú te liberes de la ansiedad y esto puede ser beneficioso. Hablamos aquí solo de colocarse innecesariamente en tal situación. El pasuk, el versículo dice en Teilim, aléjate del mal y haz el bien. De preferencia, primero debemos evitar el temor y luego debemos avanzar y fortalecer nuestra confianza en Hashem, que es como lo que le decía, en vez de estar viendo los videos, God forbid, o eso, agarra el Teilim, haz algo positivo, no te metas porque después esa vaina te va a consumir el cerebro. Ok, entonces vamos a volver acá a la página 4, vamos a volver al texto. Ok, entonces, la rama, ok, quedamos en la rama, entonces la rama, ok, ahora vamos para arriba. Entonces ahora, ¿y cómo llegamos a la rama? Porque estos dos rabinos en la Gemara estaban hablando y uno suspiró y el otro le dijo, hey, porque dice Iov que lo que tú, si tú tienes miedo a algo, se puede realizar. Entonces, ahora el Beis Halevi nos va a explicar que hay una ley de la Torá que va con esta idea. Y antes de darles la ley, nos va a decir otra cosa acá. Nos va a decir que las palabras perdón, no las palabras, las batallas, las guerras del pueblo judío no son peligrosas. Miren lo que va a decir acá. Dice que Rav Moshe Feinstein pregunta, ¿cómo les estaba permitido a los soldados judíos arriesgar la vida y salir a la batalla? ¿Ok? Sabemos que siempre los soldados tenían que ir, ¿no? Entonces dice que las batallas del pueblo judío están dirigidas por Hashem y por lo tanto los soldados no necesitaban tener en cuenta los peligros que entrañaban, porque si esto fuera verdad, que la Torá no quiere que nos expongamos a situaciones que nos dan miedo, entonces ¿por qué la Torá exige que el pueblo judío vaya a la guerra? No, o sea, ¿de dónde? Esa es la pregunta. Entonces ahí Moshe Feinstein responde, es porque la guerra del pueblo judío nunca la está peleando el pueblo, la está peleando Hashem, la está dirigiendo Hashem. Por lo tanto, la naturaleza no tiene que ser que la persona tenga miedo, ¿ok? No hay que tener miedo. Entonces, Rav Chaim Mintz explica, basándose en el Rambam, que los soldados judíos confiaban completamente en Hashem y por lo tanto no tenían motivos para temer, ya que gracias al mérito de su bitajón salían victoriosos. De hecho, cualquier soldado que sintiera miedo y no tuviera un bitajón absoluto no salía a la batalla. O sea, hay una parashá, que ahora no me acuerdo cuál es la parashá, la que se acuerde me puede decir, no me acuerdo cuál es, pero donde sale que estaban saliendo los soldados a la guerra y te sale y te dice que, los que están recién casados, los que acaban de cultivar un viñedo y los que acaban de, me parece que construir una casa y, sí, esos tres, casados, recién casados, viñedo y casa, se pueden venir y no, o sea, se pueden, están exentos de ir a la guerra. Y me parece que el Rashi de ese versículo explica que esto es una manera de que los que tuvieran miedo se excluyeran. Para no decir el que tenga miedo, ¿ok? Porque en realidad el que tenga miedo no puede ir a la batalla. ¿Por qué no puede ir a la batalla? Porque el temor de esos soldados puede ocasionar una problemática donde afecte la batalla, ¿ok? En contra de ellos. Entonces, esa es la manera de que la Torah dice que el soldado que no tenga absoluto bitajón no salía a la batalla. Así pues, no había peligro alguno en las guerras del pueblo judío, porque siempre los soldados se quedaban. Ok, entonces, los soldados con miedo se quedaban afuera. Ok, entonces, ahora nos dice que por eso es que está escrito en Devarim, aquí está. Si me hubiera leído el capítulo antes, en vez de estar hablando, hubiera sabido que aquí está. Dice, cuando salgas a la batalla, dice en Devarim, contra tu enemigo y veas caballos y carruejas, contingentes más numerosos que tú, no les temerás. Ok, este es otro versículo, no es el que les había dicho, ok. No les temerás. Y Rambam, en su recuento de las mitzvot, en la sección sobre los mandamientos negativos, incluyó esto entre las provisiones, ¿ok? La provisión de no temer al enemigo. Pues quien tiene miedo durante la batalla viola este precepto negativo. Entonces, un precepto negativo, lo hablamos la semana pasada, el no tener miedo. Ok, entonces acá nos dice que el Rambam enumera el mandamiento de no le temerás, no le temerás al enemigo, como un precepto bíblico que atañe específicamente a la guerra
que prohíbe a los soldados asustarse cuando se acercan al campo de batalla. Sin embargo, Rabbeinu Yonah, que lo hablamos la semana pasada, escribe que este mandamiento es el que introduce la obligación de depositar nuestra confianza únicamente en Hashem, independientemente de la crisis de turno. O sea, eso es lo que estábamos hablando la semana pasada, que el Beis Halevi toma el bitajón como una mitzvah, una obligación positiva, y Rabbeinu Yonah lo toma de aquí, lo toma de la negativa del Rambam, de no le temerás al enemigo. Rabbeinu Yonah deduce que eso es una obligación positiva de depositar la confianza en Hashem. Ok, entonces, volviendo acá al texto. En efecto, si una persona tuviera miedo antes de ir a la batalla, se retiraría de los regimientos que salen a la guerra. Es decir, no participaría en el combate. Como afirma el versículo, ¿quién es el hombre que es temeroso y pusilánime? Que se vaya y vuelva a su casa. Pues como es temeroso, es susceptible de ser capturado, Dios no lo quiera, a causa de este mismo temor, porque las guerras de Israel no fueron libradas y ganadas gracias a su fuerza, más bien a través de su bitajón. No es la fuerza del hombre, no es la fuerza del ser humano el que gana las guerras, es el bitajón del pueblo de Israel que gana nuestras guerras. Dice acá que los que tenían miedo eran enviados a casa, porque el miedo en sí mismo refleja una falta de bitajón que podría hacer que el soldado cayera en la batalla, ya que precisamente el bitajón constituye la verdadera fuente de la victoria de los judíos. ¿Recuerdan que el año pasado, la semana pasada, dijimos que el bitajón es como esta armadura que protege a la persona? Entonces acá está. Si pensamos en un soldado, la armadura del soldado es su bitajón. Entonces, por eso, el que no tenía bitajón no podía ir a la batalla porque no tiene la armadura puesta. Este tema también es analizado por el Hafetz Haim. Entonces dice, curiosamente, el Maharal dice que tiene una tradición de varios cientos de años según la cual cuando el pueblo judío salía a la guerra, recitaba primero varios versículos que contenían palabras de Emuná y Bitajón, fortaleciéndose así con el Bitajón, con lo que ganaban la guerra. Y justo me da como emoción, porque justo nosotros lo vemos hasta hoy día. Vemos a nuestros chicos que van a salir y van a entrar a esos lugares tan horribles, ¿no? Y van todos con pesukim, con canciones de versículos de Teilim, se ponen el tefilim, leen Teilim, dicen el Shema Israel, right? Se tratan de fortificar con ese bitajón, porque intuitivamente, aunque tengan las mejores armaduras del mundo y el mejor equipo y todo lo que tú quieras, aunque sean el mejor entrenamiento, son los super IDF, intuitivamente ellos saben que la final es solamente Dios y solamente estar fortalecido con Dios. Eso es lo que les provee the ultimate armor, the ultimate, ¿cómo se llama? Security. Ok, entonces, acá vamos de nuevo dice. Como puede verse en la declaración del versículo, en el sosiego y en la confianza estará su poder. ¿Dónde está el poder de la persona? En el sosiego y la confianza. Y está escrito de forma similar en Teilim. Hashem está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Así dice el rey David. ¿Qué puede hacer el hombre? Hashem está conmigo, nadie me puede hacer nada. Con lo que el salmista quiere decir, puesto que no tengo miedo, nadie puede hacerme nada para dañarme. O sea, nadie puede hacerme daño. Entonces dice acá, dice acá, ¿dónde está la 10? No sé dónde está la 10. Ok, vamos a la E. Entonces dice acá, que el temor puede conducir a la salvación. Ok, vamos a ver qué es esto. Dice, basándose en una fuente de la Torá, el Beis Halevi plantea la aterradora idea de que el temor en sí puede conducirnos al descalabro. Esta es la interpretación que el Beis Halevi hace en el versículo que dice, Pajat pajadeti ve yasai. Ve Yesayani, según cita la Gemara. O sea, que quiere decir que el miedo, me van a matar acá, pero no me sé la traducción, y tiene razón. Y él nos va a decir que sí, que el miedo es natural, o sea, que hay una reacción natural. Lo que hay que hacer es, si uno sabe que esta gente, o sea, es difícil decir esto porque uno no puede dejar de vivir por esta gente, ¿no? Pero si yo sé, yo no me voy a meter en lugares donde yo sé, o sea, uno también, yo fui a Nueva York recién con mi marido y con mi hijo, ¿no? Y fui en el subway y todo. No voy a dejar de ir. Pero si yo veo algo sospechoso, tampoco me voy a meter en el mismo train card que el tipo con la cafía.
O sea, si lo haces por miedo, ¿es por miedo que lo hace o es por common sense? Meaning, yo sé que Hashem me está cuidando, pero yo no puedo ser negligente y exponerme a una situación que yo sé que es peligrosa. Si yo sé que estos tipos son peligrosos, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo no voy a ir sola en un dark alley, ¿me entiendes? Como mujer, independientemente de cafías o no cafías, no. ¿Por qué? Porque sí, Hashem está conmigo, pero no voy voluntariamente la noche a caminar sola como mujer en un lugar oscuro, no sé qué, ¿right? Claro. Entonces, es cuestión de, no sé, eso no es tanto miedo, es más bien no ser negligente, que es parte del bitajón, ¿cierto? O sea, cuando aprendemos en Shar Bitajón, ¿ok? Una de las cosas que aprendemos es que el bitajón requiere que uno no sea negligente. Sí, Entonces, yo creo que tu ejemplo es más bien no ser negligente. Lo que no estaría bien es estar todo el día leyendo los periódicos, las noticias que hablan de las protestas, de lo que dijo fulano, lo que dijo el profesor de no sé cuánto, el de Harvard que tiene la cosa. O sea, ya eso está metiéndote la cizaña en la cabeza. Entonces, ya eso te está activando el miedo. claro. Uno tiene que evitar eso, pero sí uno tiene que tener sentido común, ¿no? De ser responsable. Y no, ok, perfecto, ok, entonces eso es lo que nos está diciendo la Gemara. Ok, el miedo mismo que tuviste te sobrevino, y te atrajo ese temor que tú tenías. Ok, mil gracias. Ok, entonces Rabbi Yehuda Andes relató que durante una de las guerras de Israel, una bomba impactó contra una tubería de gas en un vecindario muy concurrido de Jerusalén, provocando un incendio. El fuego amenazaba con quemar todo el vecindario. Poco después cayó una segunda bomba que alcanzó una tubería de agua y la hizo estallar. Entonces, el flujo de agua extinguió el fuego y el vecindario se salvó. Entonces, Rav Andes observó que resulta bastante obvio que Hashem no quería que el vecindario quedara reducido en cenizas, no quería que se quemara todo el vecindario, como demostraba el hecho de que la segunda bomba cayera sobre una tubería de gas, o sea, perdón, no de gas, de agua. Hashem hizo que se explotara la tubería de agua para que el fuego no destruyera el barrio. Por lo tanto, cabe preguntarse por qué Hashem permitió que la primera bomba provocara un incendio. Si a la final no quería que nada pasara, ¿para qué el incendio? Creando la amenaza de desastre y acto seguido eliminara la amenaza. Es probable, explicó Rav Andes, que Hashem quisiera infundir miedo en la gente, llevándola a rezar y depositar su confianza en él. De este modo, ganarían el mérito que necesitaban para salvarse de la catástrofe. Rav Tzadok Cohen de Lublin ofrece una perspicaz explicación adicional sobre el versículo mencionado, que nos enseña una perspectiva positiva sobre el concepto del temor. Hashem tiene muchos dones especiales que desea concedernos: buena salud, éxito financiero o cualquier otra cosa que nosotros deseemos. Sin embargo, para recibir ese obsequio, debemos rezarle con sinceridad. Aquí lo que está aludiendo es que de repente a veces nos mandan algo que nos activa un poquito de temor. ¿Para qué? Para que nos apeguemos a Hashem, porque justo ese apegue a Hashem es lo que de repente te puede como unleash, como abrirte las puertas para que te llegue esa verajá. ¿Cómo conseguirá Hashem que recemos de este modo? Nos coloca en una situación incierta que nos provoca miedo y espera que esto nos lleve a rezarle y a fortalecer nuestro bitajón, con lo cual nos haremos merecedores de su regalo. Así pues, el miedo en sí es lo que nos hace recibir la bendición. Este, explica Rav Sadok, es el significado del versículo que dice, Pajad Pajadeti, lo que dijimos, Veyasayeni, porque tuve miedo, Veyasayeni, he recibido el don de Hashem. Esta supone un enfoque nuevo sobre el miedo y la ansiedad, una visión que deberíamos tener siempre que nos enfrentamos a cualquier temor. Aquí lo que es importante saber es que si la persona no tiene la herramienta de ir a Dios, entonces claro que puede ser destructivo. Pero aquí lo que está diciendo es que si tú tienes algo que de repente te provoca una situación con miedo y si Dios quiere, tienes la herramienta de que directamente el SEO de la cabeza, a dónde va a ir, ¿no? Como el otro día, fue en esta clase o fue la otra clase que yo les conté que el avión estaba con turbulencia y yo no quería que yo decía que mi hijo, gracias a Dios, estaba durmiendo, no me veía y ese avión no paraba de moverse, esto era como una licuadora y yo con el Teilim, ¿no? Pero por lo menos lo que estoy diciendo, otra persona que no tenga la herramienta para calmarse, no tiene a Dios, yo me imagino que se desatará un pánico muy, muy, muy nocivo, no sé, o sea, pero gracias a Dios yo tengo la herramienta, sepa dónde ir, sepa dónde meter la cabeza para calmarme. Bueno, calmarme, ¿no? O sea, no les prometo que estaba completamente relajada, pero me imagino que estaba mucho más relajada que si me pasara, cuando me pasaba esa vaina hace 20 años, ¿ok?
Entonces, esto es un enfoque nuevo sobre el miedo. Cuando surge una situación que nos causa preocupación, ya sea una inquietud médica, un problema financiero o cualquier otra situación que nos provoque ansiedad, debemos darnos cuenta de que Hashem quiere concedernos algo especial, por lo que nos da la oportunidad de ganárnoslo al superar nuestros miedos y depositar nuestra confianza en Él. O sea que yo soy muy cómica, que yo cada vez que me monto en el avión, antes de montarme en los aviones, agarro y bajo todos los podcasts. Hay un podcast muy bueno que se llama Stories to Inspire. Entonces, la mayoría de las historias son historias de Ashkaha Pratit y de Hashem y de Emuná y de Bitajón y son historias muy cool. Entonces, siempre con mis hijos aprovechamos y bajamos la cosa. Entonces, ya Menachem se había dormido, pero estábamos escuchando las historias. Entonces yo por lo menos, pues, como sé que me voy a poner, yo justo en los aviones, es mi época, es mi tiempo de meterme con las historias, porque así por lo menos tengo el cerebro metido, ¿sabes? Estoy relajada porque todas las historias son como que así super uplifting, de cosas así amazing que hace Hashem. Entonces, es lo que les digo, uno tiene que también tomar la medicina preventiva si es que uno se conoce, ¿no? Si yo sé que estoy en una situación que de repente me va a dar un poco de miedo, entonces me meto en la medicina preventiva. Ok, entonces... Depende de nosotros decidir si nuestro temor provocará nuestra perdición, como describe el Beis Halevi o como describe Reb Tzadok, que nuestro temor nos llevará al bitajón y al bien en abundancia que Hashem tiene reservado para nosotros. Entonces, uno puede direccionar esto a que se torne en algo positivo o lo aleno en algo negativo. Hashem es nuestro Padre que nos ama y a veces lo único que desea es oír nuestra voz y conectarse con nosotros. Por desgracia, cuando las cosas van bien, tendemos a olvidarnos de Hashem. Sin otra opción, Hashem nos pone en una situación incierta con la esperanza de que esto nos motive a rezarle y fortalezca nuestro bitajón, conectándonos así con Él y conduciéndonos a nuestra salvación. La realidad es que no necesitamos que Hashem nos esté asustando, así que pidámosle a Hashem que no tenga que mandarnos sustos, porque en vez de tener sustos, podemos vivir la vida dando gracias todo el tiempo, dando gracias y alabando, entonces, entonces estamos todo el tiempo conectados y no necesitamos el susto. Entonces, tengo 9 minutos más. Vamos a ir al apéndice, que acá nos va a hablar de las ventajas ya voy a poner acá el capítulo 4. El apéndice, creo que era N. Las ventajas del temor. Ok, entonces miren lo que dice acá. Dice, todo lo que Hashem ha creado tiene valor. O sea, si Hashem creó el miedo en la persona es porque tiene algún valor. Incluso aquello que parece poco deseable y que podría ser perjudicial tiene ventajas y nos ofrece oportunidades de superación. El temor es algo que tratamos de evitar por una buena razón, como ya lo dijimos. Es incómodo y desagradable, nadie quiere tener miedo. Y como ya hemos explicado, puede ser perjudicial y puede atraer exactamente lo que uno teme. Sin embargo, también tiene valor. En el nivel más elemental, el temor nos lleva a protegernos, como lo que hablábamos con Debbie antes. O sea, si yo sé que hay unos tipos peligrosos, bueno, entonces o sea, eso es un miedo sano, ¿ok? Yo no me voy a meter por ahí. Em, de hecho, me han contado que había cierto doble de cine que solía escalar de forma temeraria montañas escarpadas y realizar otras hazañas peligrosas que ponían su vida en gran riesgo. Se descubrió que padecía una deficiencia de una sustancia química que genera temor y ansiedad. Entonces, ¿por qué él era el doble de cine? Porque el stuntman que se podía hacer todas estas hazañas, porque no tenía en el cuerpo, tenía una deficiencia de esos químicos que Hashem puso, que son naturales del cuerpo, que regeneran esa ansiedad protectiva. ¿Ok? Ese temor. El temor es una gran bendición que Dios nos ha dado para que podamos cuidarnos. Así que debemos estar agradecidos por ello. Igual que el dolor. O sea, Hashem creó un sistema que te genera dolor para que tú quites la mano del fuego caliente. Si no, hay gente que tiene también una deficiencia en ese tema. Am, y yo leí unos artículos con unas niñas que le estaban dando una clase de Hasidut, había unos artículos que tenía el libro donde hablaba que hay gente que nace con una deficiencia. De hecho, yo tengo una amiga que no siente, y yo me acuerdo cuando de chiquita, de joven, cuando los niños estaban chiquitos, yo me acuerdo visitarla y me decía, ya él, siénteme el agua de la bañera. ¿Por qué? Porque ella no siente, o sea, no es que no tenga completo, pero no siente tan bien como el resto de las personas la temperatura. Entonces, para lo aleno no ponerle el agua muy caliente a los niños, que puede ser una cosa muy mala. Entonces, ella me decía, ya, chequeame la temperatura del agua. Entonces, claro, Hashem crea cosas
para evitar un peligro, son cosas positivas, ¿ok? Entonces, volviendo, las fuentes de la Torá nos proporcionan numerosas reflexiones sobre el gran valor y la finalidad del temor, en concreto en lo que respecta a nuestra relación con Hashem. El temor nos ofrece una serie de beneficios espirituales muy importantes y valiosísimas oportunidades de superación de las que deberíamos intentar sacar provecho. Estas son las siguientes. Número 1, el temor fomenta la oración. Rav Tzadok HaKohen de Lublin escribe que cuando Hashem desea conceder a alguien una bendición en particular, hace que se atemorice para que rece y de ese modo se haga merecedor de la bendición. Como les dije, no es que estamos diciendo que esto siempre es así, pero de repente, o sea, lo que estamos diciendo es que lo que uno debe hacer es canalizar ese miedo ahí porque puede salir algo positivo y de ultimada porque es el único lugar donde tenemos que canalizar esto. Cuando todo parece seguro y resguardado, sentimos mucha menos motivación para llorar con intensidad y emoción que en los momentos de incertidumbre cuando acecha el peligro. Por eso Hashem nos envía estas situaciones como oportunidades precisadas para rezar con auténtica emoción y así hacernos merecedores de las grandes bendiciones que desea concedernos. Número 2, debemos reforzar nuestro temor de Hashem. Toda emoción humana puede canalizarse en la dirección adecuada, con una finalidad valiosa y constructiva. Hashem ordenó que celebráramos Sukkot en la época del año en que los agricultores terminan la cosecha y almacenan el grano en los silos. En lugar de ordenarnos simplemente que celebremos el haber pasado por la experiencia de elevación espiritual que representan Elul, Rosh Hashanah y Yom Kippur, Hashem encadena este periodo de Teshuvah y crecimiento espiritual con la celebración de Sukkot para que la gente canalizara su alegría natural por una cosecha abundante y celebrara la alegría de sus logros espirituales. ¿Ok? Entonces, hay maneras de canalizarlo todo. El Pele Yoetz escribe que también el temor puede canalizarse de forma constructiva. Cuando nos acecha un peligro que nos provoca ansiedad, podemos canalizar esa emoción hacia Hashem y transformar nuestro miedo natural en auténtico temor a Hashem. Así, el temor ayuda a aumentar nuestra conciencia de que Él es quien controla todo en el mundo y eleva nuestro nivel de reverencia hacia Él. Número 3. El temor anula los decretos severos. La Gemara enseña que de forma contraria a lo que sugiere la lógica, las pesadillas, imagínense esto, las pesadillas pueden ser beneficiosas, I guess, y los sueños buenos perjudiciales. Uf, cuando una persona sueña con algo positivo y alegre, como que ha ganado la lotería, se despierta feliz, contenta y de buen humor. Pero cuando sueña con algo espantoso, se despierta ansioso y preocupado. Esta tristeza y ese temor pueden en sí proporcionar expiación a una persona y anular un mal decreto. Por el contrario, la euforia provocada por un buen sueño puede ser en sí una recompensa y la persona deja de ser digna de que el sueño se haga realidad. En una línea similar, explicó el Stipler, un diagnóstico médico aterrador puede tener el efecto de anular el decreto. Un médico puede decirle a un paciente que ha encontrado algo sospechoso que requiere una biopsia. El paciente programa la biopsia, se somete al procedimiento y luego espera con ansiedad los resultados, todo el tiempo temiendo cuáles serán los resultados, solo para ser informado que todo está bien. El Stipler explicó que este temor no era en vano. Existía un peligro real, pero la ansiedad del paciente fue castigo suficiente, anulando así el decreto y asegurando que gozara de buena salud. Ahora, yo añadiría aquí una versión más positiva, vamos a decir, la versión del Lubavitch, que en realidad, forget it si Hashem estaba mandando para anularte el decreto, no el decreto, que en realidad la persona directamente se tiene que fortalecer lo más que pueda en su bitajón y es justamente el bitajón lo que va a hacer que el peligro se anule. Ok, entonces, la próxima, el próximo beneficio es que es una oportunidad para bitajón, ahí está. La forma más eficaz de enfrentarse al temor y superarlo es confiando en Hashem, recordándonos que Él cuida de todos nosotros y el mejor momento para forjar nuestro bitajón es cuando sentimos temor. Las situaciones atemorizantes nos ofrecen una oportunidad preciosa para ejercitar nuestro bitajón, para edificar una mayor confianza en Hashem, sea cual fuere el desafío o el problema, es una oportunidad para elevar nuestro nivel de bitajón. Ahora, es importante aclarar que el problema puede ser cuando hay un desafío muy grande, si uno no ha trabajado en estas herramientas, si uno no tiene el músculo, eso lo discutimos en Panamá, si uno no tiene el músculo adiestrado, ¿ok? No tiene el músculo, no tiene un poquito de fortaleza al menos,
no tienes de dónde agarrarte. Entonces, todas me imagino que lo hemos visto. Hay veces que la gente no tiene la herramienta. ¿Por qué? Porque no lo desarrollaron cuando la vida estaba bien. No lo desarrollaron todo el tiempo viendo la mano de Hashem. No lo desarrollaron viendo, confiando en Hashem cuando los problemas eran mínimos, relativo a otro tipo de problemas. Entonces, si yo no he desarrollado ese músculo, cuando es light la cosa, digamos, ¿ok? Si uno ha desarrollado esa relación con Hashem, si uno ha desarrollado confiar en Hashem cuando estoy esperando que el niño lo acepte en un colegio, ¿me entiendes? Algo que, ¿me entiendes? Y entonces estoy tranquila, confío en Hashem, le comunico a los hijos que no, todo está en manos de Hashem, no te preocupes, quédate tranquilo. Cuando van al examen, ya estudiaste, hiciste lo mejor, tranquilo, tú ve con Hashem, quédate tranquilo. Si uno no está todo el tiempo así, cuando de verdad necesitas ejercitar el músculo, es como cuando uno no hace ejercicio, pues no vas a poder levantar las pesas, porque no levantaste las pesas de 5 o 10 libras los últimos 10 años, entonces no vas a poder levantarla de 20, 25, 50 libras, ¿ok? Entonces, o sea, puedes, pero va a ser mucho más difícil. Una oportunidad para el Teshuvah. La Gemara comenta que si una persona ve aproximarse el sufrimiento, debe examinar su conducta para ver en qué puede mejorar. Claro, siempre tenemos que ver si hay algo, uno tiene que mirar para adentro y decir, ok, Hashem, I got the message, ok, tú quieres que yo me conecte contigo, voy directo para donde ti. Obviamente algo tengo que arreglar en mi relación. El Ben Ish Hai señala que la Gemara no habla de una persona que sufre un revés, sino que ve aproximarse el sufrimiento, es decir, que se encuentra en una situación que podría desembocar en sufrimiento. Este temor, enseña la de Mará, debería inspirar a la introspección, mediante la cual la persona se supera y crece. Cuando utilizamos una situación así para acercarnos más a Shem, resulta ser una oportunidad inestimable para el crecimiento espiritual que deberíamos asumir con entusiasmo. Yo me acuerdo, tuve un señor en el podcast, se llama David Schatzi. Es un episodio muy lindo de Bitajón. Se los voy a mandar, Blineders. Me acuerdo esta noche se los mando. Y él contó una situación que él tuvo donde recibió una noticia me imagino que era del Internal Revenue Service, de los impuestos del gobierno de Estados Unidos, algo terrible, no sé qué había pasado con un negocio de él, no sé qué, pero le llegó una de esas notificaciones que nadie quiere ver, que, o sea, tipo, le cayó el 20, como que lo que se venía para encima era grave. No dijo muchos detalles, pero se veía que era algo aterrorizante. Y él dice que en ese momento, gracias a que ha estado ejercitando esto por mucho tiempo, de repente al principio le entró como la reacción natural de pánico, o sea, tipo de freak out, ¿no? Y de repente agarró y dijo, Shatsi, y dijo, cerró la computadora y se fue a caminar y a hablar con Dios y se sentó afuera en un banco y estuve como 20 minutos concentrada en Hashem, depositándole el problema y convenciéndome que estaba depositando todo este problema en Hashem y que de ahí en más, cuando termináramos esta cita afuera, yo no iba a pensar en este problema más. Y efectivamente, le tomó como 20, 30 minutos, tipo, relajarse, entregar el problema, saber que Hashem lo tenía el problema y que él no iba a estar metido en el problema, que no, tipo, se lo está entregando. Y dice, el problema desapareció. Yo nunca, jamás escuché más del IRS, no escuché de la compañía, no escuché de nada. Es como si nunca en la vida hubiera pasado. O sea, yo me acuerdo cuando yo escuché esa historia, y aparte porque conozco a la persona, es como que, o sea, te das cuenta que hay gente que llega a un nivel que nuevamente, como les dije en la clase en inglés, me parece que fue la que les dije, no sé si les dije a ustedes, fue la clase de inglés la vez pasada, que el bitajón no solamente breaks nature, no solamente breaks nature, but it also breaks your nature. O sea, rompe la naturaleza de uno y a la vez rompe la naturaleza, las dos cosas. ¿Ok? Lo que es, el río está ahí, no se puede caminar, va a romper, va a partir el río. No, el problema es ahí. Sí le llegó la cosa de que se lo iban a llevar, que el IRS, que no sé qué, no sé cuánto. Sí existió, pero ese bitajón de la persona rompió eso que la naturaleza dictó. Y además te rompe tu naturaleza, te rompe a ti tu naturaleza de irte por el lado del mundo natural. Te rompe para que tú te vayas directamente a Hashem, ¿ok? Entonces, la última es que el temor, la última cosa positiva que pone aquí del temor, del miedo, es que es una oportunidad para dar tzedakah. Dice que un conocido pasuk en Mishlei enseña, la tzedakah salva de la muerte. Todas la hemos escuchado. Tzedakah tatzil mimaves.
Pocas mitzvot nos reportan méritos tan grandes como la mitzvah de la caridad, de la tzedakah. Los tiempos de crisis y de temor nos motivan a cumplir esta mitzvah, una de las más preciadas, al tender una mano a las personas necesitadas y difundir la bondad y la generosidad. Ok, entonces, aquí nos quedamos aquí terminamos el capítulo número 3. Entonces, la semana que viene vamos a hablar del capítulo 4 y él ahora nos va a enfatizar que cuando nosotros tenemos miedo, ¿ok? Que el miedo en particular a los seres humanos, que muchas veces pasa, ¿ok? Es el resultado de olvidar a Shem y nos va a hablar de ese tema, de cómo enfrentarnos a, digamos, la amenaza de seres humanos, por decir, amenaza entre comillas, ¿ok? Porque obviamente en realidad no existe. Ok,